educación básica y media. Nos quedamos también con las universidades y el reto que tienen las universidades hoy en día, sino que lo diga Julieta con la educación virtual. 2 encuentros anteriores en México, en Guadalajara en el 2015, en Puerto Rico el año pasado, 2016. Esperamos nosotros superar con 20.000 asistentes en Colombia, 5.000 asistentes diarios por lo menos. Sabemos que nos caben 8.000 diarios, no tenemos problema. Y si no, por streaming pueden también estar muy conectados todos. Los pabellones, tenemos muestras comerciales, pabellones institucionales, salas VIP. Aquí está la distribución en Corferia, como es un espacio muy grande. Tenemos todos los docentes, conferencias, auditorios principales y el foro multilateral, que es un evento muy importante. Esta es la distribución que tenemos en Corferia. Los que conocen Bogotá saben que es el sitio más grande del país para hacer eventos. No hay otro sitio en Colombia para hacerlo. Lo más importante, el contenido, la carne del evento Virtual Educa, líneas temáticas, educadores para la era digital. Lo veíamos con el presidente de Didacta. Tenemos que transformar la era digital, ya no estamos en la era análoga. Educación superior e innovación internacional. Las universidades, grandes invitados, fueron los primeros en vincularse a Virtual Educa 2017. Foro de inclusión, evaluación y calidad, la calidad educativa, modelos virtuales, calidad. Desarrollos tecnológicos, maker, industrias. ¿Dónde se hace negocio con esto? ¿Dónde se vuelve rentable? Formación profesional para lo largo de la vida, el SENA. Hay que ser útiles. De pronto mucho profesional y poco técnico que puede estar perdiendo una oportunidad. Formación a lo largo de la vida, el SENA. Investigación, desarrollo e innovación. La escuela nueva. ¿Dónde está el nuevo modelo de escuela? STEAM. El foro multilateral. ¿Qué están haciendo los países? ¿Dónde compartimos los países? Estas son las líneas temáticas. Pues la agenda se resume sencillamente en un congreso científico, las nuevas tendencias de innovación, los objetivos de desarrollo sostenible 2030, políticas y prácticas, toda la oferta de país, por supuesto, esa es la ventaja de ser sede, y nuevamente cordialmente invitados todos a Bogotá, y el ecosistema de educación innovativa, cómo la innovación reúne a todos esos actores. Esta es la agenda que vamos a tener, la agenda académica para Virtual Educa 2017, 18º Congreso, donde nos vamos a encontrar todos con el patrocinio del Ministerio de Educación, Ministerio TIC, SENA, Secretaría de Educación de Bogotá, Secretaría de Educación de Cundinamarca y por supuesto la Oficina de Virtual Educa y la OEA. ¿Qué buscamos? Impactos, motivar el uso de las TIC, innovar en las prácticas educativas, apropiar la generación y la investigación y generación de conocimiento y la inclusión en los aprendizajes, inclusión social en los aprendizajes. Cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Todavía estamos como en las últimas, por si alguien quiere mandar sus ponencias. Ya estamos así como en lo último, pero México no está muy representado. Entonces los invitamos a que hasta el 30, por favor, todavía tienen para someter sus ponencias y que puedan presentar. Hay muy pocas de México, cosa rara, pero esperamos que puedan participar. Les damos un pequeño reconocimiento a Cristina Cárdenas por esta mesa en la que nos presentó el proyecto, igual que a Fernando Bedoya. Muchas gracias por su participación. Bueno, tratamos de cumplir con los tiempos, obviamente. Para la siguiente mesa vamos a hablar de lo que es la importancia de la cooperación público-privada en la educación, sobre todo enfocados a la Agenda 2030. Para esta mesa me gustaría pasar como moderador, vamos a tener 2 bloques, ya que tenemos mucha participación y ejemplos de empresas que han trabajado en esta colaboración precisamente público-privada. Primero vamos a tener como moderador a David Mejía, que es vicepresidente de la Academia Mexicana de Informática y consejero de la UNIR. Me da gusto presentar sobre todo a Alejandro Almazán, director general de UNETE. Vamos a tener vía Skype brevemente, porque ya es bastante tarde para él, a Alfonso Bustos, que tiene mucha experiencia en el tema también internacional, educativo, en la relación con la empresa. Él era director de formación y de la Universidad BBVA Bancomer, y el día de hoy lo están llamando para liderar otros proyectos como lo que es la parte de Salud Sin Fronteras.
Vamos a tener también a Mauricio Villaseñor, que es Global Sales Team de Educación de Intel, y a Adelino Sosa, como representante de México y Guatemala por JP y K. Si gustan pasar, por favor, a tomar sus asientos. Les recordamos también, más adelante tenemos un bloque 2 de igual con personalidades de las empresas, hablando de la cooperación público-privada. No quiero dejar pasar que mañana tenemos 3 bloques bastante importantes, que es el de perspectiva regional para la educación del futuro. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana y si pueden hacer extensiva también esta invitación a todos sus compañeros para que podamos ver otros temas en el ámbito internacional, en el ámbito regional, la parte de infraestructura, conectividad, también capacitación y la parte de educación superior y tecnología. Los dejo con el moderador. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, José María Antón. Muchas gracias a todo el grupo Virtual Educa y la UNIR que han hecho posible estas sesiones. Pues a mí me toca trabajar con un equipo de expertos sobre todo que han venido trabajando ya durante mucho tiempo en diferentes temas relacionados, yo diría en 2 partes de la hélice que siempre hemos hablado, la triple hélice que hace el ciclo virtuoso entre la industria, la educación y la sociedad civil, ¿no? Entonces, finalmente, pues aquí tenemos que platicar un poquito de eso y yo les pediría que en un momento nos empiecen a aportar en ese sentido, ¿no? Nos acompaña desde luego Alejandro Almazán de Únete, que esta es una iniciativa de la industria privada, básicamente para apoyar en México todo lo relacionado con la estrategia digital a través de la educación pública de este país, ¿no? Entonces, bienvenido, Alejandro. A Mauricio Villaseñor, pues viene nada más de la empresa más poderosa en el ámbito de la electrónica en este momento en el mundo, que es Intel. Entonces, la verdad, Mauricio, que estés con nosotros, pues nos crea un punto importante para poderte cuestionar algunos temas que sí nos preocupan necesariamente a todos en ese sentido, ¿no? Y Adelino Sousa, que es el representante en México de la empresa JP, ¿no? Que ya conocen un poco también a Adelino en ese sentido. Entonces, yo lo que les pediría es un poco, ahora que empiecen con sus pláticas, yo pediría que iniciáramos con Alejandro, ¿no? Que nos platique un poquito de este tema relacionado en esta visión o esta vinculación de la integración entre la industria y la educación, ¿no? Por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar en este panel tan distinguido. Si uno voltea a ver qué es lo que se hace en términos de ejecución de política pública en países como Canadá, como Países Bajos, como Reino Unido, ellos ya encontraron el caminito. Y el caminito es ejecución de política pública en coordinación con la sociedad civil y con la iniciativa privada. Y esa es una fórmula que a ellos les ha resultado muy buena. No desde una perspectiva de PPPs, de Public-Private Partnerships, en donde al final del día tú unes la iniciativa privada y la iniciativa pública para atender alguna necesidad de política pública en el largo plazo, digamos, no con ese nivel forzosamente de unión legal ni modelo de negocio, pero sí desde una perspectiva de checks and balances. Y lo que hacen es justamente promover esta triple hélice, como tú bien lo comentabas, para encontrar un balance adecuado. Para entender lo que es encontrar un balance adecuado, yo creo que es importante entender cuáles son los incentivos que tiene cada una de estas partes.
Entonces, si yo tengo empatía con una empresa, ¿qué es lo que está buscando una empresa? Pues la empresa busca vender más, incrementar sus márgenes, y si son líderes del mercado, lo que intentan hacer es incrementar el mercado. Y la forma de incrementar el mercado es educando al mercado. ¿Qué es lo que hace una iniciativa de la sociedad civil? Normalmente está buscando atender una necesidad. Y esa necesidad muchas veces es analizada y vista, entendida desde una perspectiva más pura en términos de cómo atenderla de una mejor manera. ¿Y qué es lo que busca el gobierno? El gobierno busca atender su responsabilidad, digamos, como un receptor de recursos públicos y que tiene como objetivo mejorar las condiciones de la población. ¿Dónde podemos encontrar un equilibrio entre estas tres diferentes iniciativas? Me parece que esta triple hélice lo hace justamente. Una empresa privada puede mostrar, puede demostrar cuál es el impacto que pueden tener sus soluciones, donde una organización de la sociedad civil puede utilizar esas soluciones desde una perspectiva muy pura para atender una necesidad, y el gobierno puede brindar acceso y brindar la escala suficiente como para realmente mover la balanza. Cuando nosotros encontramos de una forma astuta atender estas tres necesidades, se convierte en un círculo virtuoso. Cuando existe desequilibrio entre estas tres, pues muchas veces vemos proyectos que fracasan o vemos proyectos que realmente no tienen el impacto que deberían de estar teniendo. Y en ese sentido, Únete tiene una historia de éxito que seguramente más adelante tendré la oportunidad de compartir. Pero yo creo que el mensaje principal es: tenemos que ser prácticos. Y para ser prácticos tenemos que atender las tres necesidades de una manera ágil. Muchas gracias Alejandro. Yo le pediría a Mauricio nos hiciera sus comentarios, por favor, de entrada sobre este tema. Claro que sí, buenas tardes a todos. Gracias Julieta, gracias José María, un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, represento a Intel, una empresa bien conocida, muchas veces conocida por procesadores, computadoras, servidores, pero tengo que aclarar que existe un departamento de Intel Educación desde hace muchísimos años, aproximadamente unos 12, 13 años. En ese tiempo hemos aprendido muchísimo y parte de esta hélice, una de esta componente en la que pertenece Intel es creamos ecosistemas, es decir, somos una empresa de innovación en el que hemos detectado, obvio, con la tecnología hay muchos avances. Crear un ecosistema no es sencillo, se necesita de muchas voluntades, inclusive políticas. Creo que a veces, tengo que decirlo, a veces es más complejo eso que la misma tecnología. Pero ¿qué objetivo qué hemos creado en estos casi ya 13, 14 años con Intel Educación? Estos ecosistemas, estas diferentes soluciones de punta a punta. Por ejemplo, todas estas nuevas vertientes que hay en la nube, famoso cloud computing. ¿Por qué es importante todo esto? Tenemos que entender que Intel tiene desde dispositivos, desde clientes, infraestructura, servidores, toda la parte de nube, todo. Aquí lo que quiero llegar es, Intel se ha dado cuenta que crea un ecosistema tan rápido y la evolución de la tecnología es tan rápida que a veces no da tiempo al ecosistema formarse de una forma tan rápida como quisiéramos. Por ejemplo, platicando con colegas de la industria, por ejemplo, Google, Amazon, Microsoft, tienen una necesidad tremenda, como lo decía el doctor Fernando, de Computadores para Educar, para entender cómo implementar soluciones en la nube. No está preparado ahorita nadie, en ningún país, para realmente atender las necesidades de lo que viene con el cloud computing. Ahora, Intel sí es una empresa que ha creado mucho en campo, pero Intel ha trabajado también, no nada más nos dedicamos a la tecnología. Creo que nuestro mayor aporte ha sido trabajar con los gobiernos y trabajar para un proyecto, que el proyecto sea benéfico o sea correcto, para que al final del día el país sea beneficiado con esto. El hecho de trabajar con bastantes proyectos, iniciamos hace muchos años con Proyecto Magallanes en Portugal, Adelino
puede contar más al respecto los detalles, pero ese fue cómo detonó una serie de actos de buenas prácticas, de mucho conocimiento. Portugal se lanzó a crear un proyecto desde cero muy interesante, en donde ha permeado después con Panamá, con Perú, con Brasil, Bolivia, muy importantemente Bolivia, ahorita México, por supuesto, y en otras latitudes, en África, en Asia. Y bueno, creo que este aporte de Intel de compartir experiencias, compartir buenas prácticas, sobre todo que hagan que estos proyectos sean sustentables en el tiempo. Lo que decía Fernando de este programa de reciclaje y todo, muchas veces nos enfocamos nada más a la educación sin ver que hay otro impacto de ese tipo. Y como comentario final al respecto de este tema, no se trata nada más de educación por verla por sí sola. La educación está, por ejemplo, está muy correlacionada con salud. Es decir, un ejemplo muy interesante que he vivido, tuvimos una reunión a inicios de año en Estados Unidos, una convención enorme, somos 5,000 personas de Intel, en donde nos encierran 3 días a platicarnos las nuevas tecnologías que vienen antes de presentarlas al mercado. Y una de ellas que me quedó muy grabada fue, por ejemplo, los médicos, definitivamente es muy compleja la carrera de medicina, tradicionalmente hablando. Por ejemplo, ¿cómo entender esos mapas de 2 dimensiones, 2D, los MRIs o los scans? Yo cuando vi el ultrasonido de mi hija de 10 años, soy padre de familia, ¿qué es eso? ¿Cómo ven el sexo del niño, no, o niña? Entonces, ¿qué hicieron? Presentaron una solución muy interesante en donde Intel aportó tecnología, pero alguien que comentaba por allá, el doctor Neil, decía que se necesita de academia también, se necesita de conocimiento, las empresas. ¿Qué hicieron con estos mapas? Los convirtieron en 3D. Eso no tiene nada de dificultad, un software lo puede hacer. Lo que es interesante es lo que hizo este doctor neurocirujano